buenos días a todos, bienvenidos a Familiarizarte, el arte de ser familia, este espacio que nos tomamos todos los martes, un ratito nada más para pensarnos, para invitarnos a nosotros mismos a reflexionar un poquito, a ver cómo nuestra familia podría ser mejor, cómo podríamos ser nosotros mejores para nuestra familia. Y para el día de hoy pensé en un tema muy especial, sobre todo para los papás, que muchas veces estamos buscando alternativas, buscando qué cosas nos pueden servir como herramienta, como estrategias para educar a nuestros hijos, para prevenirlos de los peligros, de los abusos, de los excesos, de sacarlos un poco de las pantallas. Y pensé en mi propia historia también, ¿no? Porque me atraviesa, que la música ha sido algo maravilloso en mi vida y que me ha ayudado muchísimo a pensar y a descubrir una nueva forma de mirar la vida y, y por eso quiero que hablemos un poco sobre la música en la familia y cómo nosotros introducimos a nuestros niños al mundo de la música y viceversa, cómo la música es creada, es vivida, es sentida y muchas veces nos ayuda a conectar con las emociones, ¿sí? Y nos permite conectar con nuestros hijos y con el mundo. Y para eso tengo un invitado muy especial. Carlos, ¿estás ahí? Aquí estoy. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí está. Muy bien, muy bien. Lo presento en sociedad. Él es Carlos Arias Sánchez. Él es músico, toca el fagot en la orquesta del Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata. Aparte, ha sido muchos años docente, ha trabajado también en otras orquestas. Con músico, alcanza y sobra. Con músico, decir que sos músico ya es un montón. Sí, sí, abarca muchas cosas. Abarca Así muchas que, cosas. sí. Total. Carlos, eh, vos como docente has visto muchas cosas y quiero que podamos transmitir este mensaje a las personas que nos están escuchando, ¿no? La música, ya sea en escucharla, en cultivar el oído o introducir un instrumento a la vida familiar, a la vida de nuestros hijos, puede ayudarnos a cultivar un montón de valores, un montón de cualidades en nuestros hijos y nosotros podemos como padres acompañar ese desarrollo de esas virtudes. Contanos un poquito vos desde tu experiencia de acompañar este proceso educativo en un instrumento. eh, ¿Qué has visto vos? ¿Qué se desarrolla? ¿Qué enseñás? ¿Qué acompañás también en este desarrollo? Que no solamente tocar algo, ¿no? En tu caso, él toca el fagot, pero no solamente decir, bueno, aprendo de un instrumento. Se desarrollan un montón de otras cosas más. Contanos un poquito qué son esas otras cosas también que se van desarrollando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti, al equipo y a toda la audiencia. Agradezco mucho el espacio y poder compartir lo que es mi humilde experiencia en el mundo de la música, tanto como intérprete y como acompañante en el proceso formativo de muchas personas, porque cuando uno se dedica a la docencia, no es sobre uno, es sobre el otro. Entonces, dijiste algo muy lindo al principio, que fue acompañar los procesos de formación, o estoy parafraseando, fue distinto, pero dijiste la palabra acompañar, y es la clave. Y yo creo que el rol de la familia en cualquier persona que se encamina en el mundo del arte, artes escénicas, artes plásticas, artes auditivas, lo que sea, el rol del entorno es crear un, un ambiente seguro para que esta persona que está comenzando su camino, en este caso los hijos en una familia o cualquier persona, se sienta seguro en poder mostrar esa vulnerabilidad a la hora de emprender un camino como este, donde si bien podemos tener mucha habilidad para algunas cosas, cuando encaramos una disciplina de este tipo, estamos en cero, volvemos a aprender a caminar, volvemos a aprender a dar un paso a la vez y nos volvemos a caer, y enfrentarse a eso y cómo lidiar con eso. Es muy importante que los chicos estén contenidos y que tengan un ambiente potable para poder sentirse seguros a pesar de su vulnerabilidad. Has dado en la
tecla con eso porque como papás, ¿no? Y creo que esto ya también es una cuestión más generacional, ¿no? Nosotros, hablo de nosotros, que por ahí vos y yo tenemos más o menos la misma edad, los 40 y más, ¿no? No fuimos educados desde chicos con esta conciencia de hablar de las emociones, de poner en palabras las emociones. Entonces, quizás la música también fue como un canal bastante intuitivo para decir, bueno, me conecto con esto, aunque no le puedo poner palabras, pero lo relaciono con la música. Ahora, nosotros a la hora de volcarnos a la paternidad, sabemos que eso es necesario y tratamos de enseñarle esas herramientas a la misma vez que nosotros la estamos incorporando, ¿no? Y la vulnerabilidad, ¿no? Que nos cuesta como papás aceptarla y abrazarla, demostrarla y asumirla y enseñar también cómo se lidia, ¿no? Con el ejemplo, acompañar también eso, ¿no? Y que es un aprendizaje de los dos lados. Y eso también es súper valioso, ¿no? Porque el chico se frustra porque no me sale, porque no puedo, porque el dedo así, soplar o tocar, ¿no? Y acompañas y bueno, tranquilo, vamos de vuelta, es también para nosotros una enseñanza frente a la vulnerabilidad. Y que también lo tenemos que tomar en cuenta, porque no solamente el chico, es como vos bien dijiste, es familiar. Y cómo ser testigo de esa frustración, cómo lidiar con la frustración del otro sin intervenir, dejando que el otro pueda esforzarse y pueda superar su propia crisis. Porque el rol de los acompañantes, y ya voy directamente a mi experiencia por muchos años dando clases y lidiando con esta situación, familias alrededor del estudiante, eh, es poder acompañar sin intervenir de más. Una sobreintervención del padre puede generar algún tipo de dependencia, por un lado, y una sensación de yo no puedo, yo necesito siempre estar de la mano. Y el mundo de la música, emprender en el mundo de la música, comenzar, es un ambiente muy seguro para dejarlos totalmente sueltos. Es tu problema, tú vas a lidiar con él, tú vas a resolverlo. Y cuando ya tú no des más, hay una persona especialista que es tu profe que te va a ayudar dentro de 15 días, dentro de una semana, dentro de tal día. Papá te acompaña, nos frustramos juntos, siéntelo, recuérdalo y en clase lo vas a hablar con el profe. ¿Por qué? Porque de esa manera, en este mundo actual de la inmediatez, del doble check azul y que si no me respondes ya, colapsa todo. Sí. Claro, hace no mucho tiempo la gente mandaba una carta, en mi tiempo de vida, yo lo viví, uno mandaba una carta, entregabas la carta y no sabías qué iba a pasar con esa carta. Total, sí. La carta Sí. podía tardar semanas en Sí. llegar. Y una vez que llegaba, podía tardar semanas en ser respondida. Y luego semanas en volver. Y de repente había algo en el correo. Si no se perdió, los que vivimos realidades de países en donde las cosas no están muy aceitadas en ese tipo de cosas, si no se perdió y llegó, de repente tienes una carta con 6 meses de delay donde algún conocido, algún amigo te cuenta una historia. Total. Y eso era todo. O la gente cuando viajaba, nos vemos en 2 días porque son 2 días de viaje. En cambio ahora, en este mundo de lo inmediato, en este mundo de la satisfacción inmediata, de los videos de 30 segundos con una hipótesis y la gente lo toma como si fuera una verdad absoluta, en este mundo de lo inmediato, la música es un buen terreno para comenzar a entrenar. Ya va, el proceso es importante. Las cosas son Totalmente. consecuencias de un trabajo, de un proceso. No importa cuánto quieras que hoy te funcione algo. Tu cuerpo tiene que adaptarse, tu mente tiene que asimilar cosas. Hay cosas que van a su propia velocidad y la música permite eso. Entonces, la no intervención de la familia, entiéndase, no intervención como no participar directamente en la acción del alumno,
es importante porque le permite tener ese campo para desarrollar sus propias habilidades. Y eso después se va a ver reflejado en otras cosas. Total. Después no se dedicó a la música y comenzó a hacer uñas acrílicas. Perfecto. Te vas a dar cuenta que su capacidad de sentarse a hacer una tarea repetitiva, sentarse, la motricidad fina, el desarrollo de la motricidad fina, es algo que es tremendo. Yo estoy rodeado de músicos y para mí es normal ver muchas cosas, pero cuando estoy compartiendo con personas que no son del ambiente, y a veces veo, epa, ¿por qué te cuesta tanto hacer eso? Y estoy hablando de gente grande, gente que Claro. por ahí se acostumbró a escribir con computadora, se acostumbró a siempre tener una ayuda de algún tipo. Entonces, cuando le dices, bueno, vas a poner este tornillito en tal lugar, no puedo, no sé, no me da, si no lo veo, no lo puedo hacer. Y no digo que sea solo de la música, pero la música es un terreno donde se puede cultivar eso, que es el área que yo conozco. Obviamente, si nos está escuchando una persona que hace artes marciales, puede decir lo mismo de las artes Total, marciales. sí, sí, sí. Pero bueno, pero me dediqué a la música desde muy chiquito y es lo que tengo conocimiento. Total, total. Y esto de los tiempos, ¿no? Porque también nos ayuda, y esto como recurso a los papás es sumamente valioso, porque hoy en día, y esto sí te lo digo como especialista de familia, ¿no? Los papás vienen con esto, con esta urgencia de inmediatez que vos hablas, ¿no? Decir, bueno, decime qué hago, decime cuál es la receta, decime cuáles son los tips, decime cuál es el video, cómo es el tutorial, decime cuál es la estrategia, el paso a paso, la receta, para decir, bueno, esto lo soluciona mi hijo. Y es tener el tiempo, tener la paciencia, mirar cómo se desarrolla, mirar. eh, Mientras vos hablabas, me acordaba mis poquísimas clases de violín, ¿no? Y el hecho de acostumbrar al cuerpo, ¿no? Decir, bueno, si vos tenés el arco y lo agarras mal, vas a tocar mal y te vas a estar incómodo y vas a terminar así tocando. Y vos decís, empezar a reconocernos, ¿no? Que en esto de que el de afuera me lo dé, me lo dé, me lo dé, me lo dé y me dé la respuesta, termino sin procesar lo que tengo yo, cuál es mi cuerpo, cuál es mi habilidad, esto de la motricidad fina que vos dijiste, ¿no? Empezar a tener registro propio de lo que me pasa, de lo que siento, de la comodidad, de cómo me fluye, de si me conecto, de que si me gusta este instrumento o esta música o me gusta otra, ¿no? Y lo mismo, me acuerdo cuando mi hermano empezó a tocar la guitarra criolla y empezó con la samba. Y mi hermano era re rockero y no le gustaba, pero tenía que pasar por ese proceso para terminar tocando lo que a él le gustaba. Entonces, también darnos ese tiempo y para los papás ser conscientes de que todas estas cosas se logran a través de la música es un recurso muy valioso para frenar esto que la inmediatez y la resolución, y también los papás tener que estar disponibles, ¿no? Porque ver todo eso y estar para que todo eso suceda, nosotros también tenemos que estar de este lado. Entonces, es sumamente rico para, para el desarrollo de toda la familia. Muchas veces se da medio de carambola y muchas veces se da consciente. Se valora mucho cuando se da consciente porque habla de un paradigma en la familia que es muy positivo, pero cuando se da por accidente también vale. Eh, a veces los papás no tienen tiempo porque están contra las cuerdas trabajando todas las horas del día y la relación con el chico pasa a ser, bueno, te vas a la clase, vuelves a la clase y sin querer le dan esa privacidad, le dan ese ámbito de esto es tu mundo, esto es tu momento, pero es porque se puso a estudiar, se puso a practicar y es el momento que tiene papá o mamá para ponerse al día en las cosas en la casa. No lo sé, cada familia es un mundo, entonces no, lo que uno puede aportar de la experiencia individual es eso, es simplemente una mirada de lo que es la perspectiva del mundo desde mi lugar. Entonces, no va a calzar exacto en cada pie, pero bueno, pero es un ejemplo de que a veces puede funcionar. Total. Eh, Otra cosa que mencionaste, se me fue porque esta la tenía así presente mientras hablaba Ay, y no quería que se me olvidara. Pero hablabas de el caso de tu hermano
Sí, cuando este, le gustaba, le gustaba una música, pero tenía que pasar por otra. Pero es importantísimo que eso pase, porque hay que tomar decisiones informado. Entonces, si bien parece exagerado utilizar esa frase para este ámbito, uno tiene que pasar por algo, uno tiene que cumplir algo. Uno es libre en el lenguaje cuando finalmente vive dentro de todo el marco que te obliga a tener el lenguaje. Tú puedes expresar tus sentimientos en medida que sepas las reglas para poder hablar y hacerte entender por el otro. absolutamente. Entonces, la música tiene eso, o sea, tienes que, para poder realmente expresarte y utilizarlo artísticamente, tú tienes que pasar por un ABC muy riguroso. Primero, porque es como funciona el instrumento. Segundo, porque es la manera de hacerlo de manera segura, de forma segura. Porque si uno va por la inmediatez, yo quiero que hoy me suene bien. El profesor te arregla todo para que suene bien. Al día siguiente no sabes cómo hacerlo. Retomas, tratas de compensar con los músculos que no son, con la actitud que no es, te frustras y te vas. El instrumento no me suena los martes, solo suena los lunes. Entonces, hay que también aprender eso. O sea, nada, es tan amplio que siento que cada punto que agarro, mi cabeza va para cualquier lado. Es que es justamente eso, valores por ejemplo, la constancia, la tenacidad, el manejar la frustración, el no darse por vencido, el buscar la perfección, pero no de una manera enfermiza, sino decir, che, puedo mejorar. Si yo de chica tocaba la batería, ¿no? Entonces, lo primero que te enseñaron eran 4/4, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cuanto más lento, mejor. Y después, una vez que le agarras la mano, ya quiero contar más rápido. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y ya es como que uno mismo va adquiriendo esa capacidad de ser mejor de mi versión anterior. ¿Y qué hizo el perfeccionamiento en ese sentido? En decir, yo puedo alcanzar algo mejor, mejor que lo que yo soy, no mejor que el otro. Porque vos que sos músico en una orquesta, en la orquesta también se ve lo mismo que se ve en una familia, ¿no? Cada uno tiene un rol particular para que la canción o para que la pieza sea una armonía, cada uno tiene un lugar específico, con una voz específica, con una función específica, y que necesita tener su lugar y su voz para poder ser. Entonces, ayer dijiste una frase muy importante que es que la orquesta, así como la familia, somos más que la suma de las partes. Somos un todo que tira hacia adelante. Es lo mismo que una familia. Absolutamente. Y es un ejemplo de familia, es un ejemplo de sociedad, es un ejemplo de, es un momento de experimentar lo que es el equilibrio conviviendo con el otro. Cuando se estudia música, la práctica en conjunto es inevitable, porque en algún momento o vas a tocar con un compañero, vas a tocar con tu profesor, vas a tocar con alguien, vas a poner una canción en la radio y vas a tocar encima. O sea, pase lo que pase, siempre hay otro involucrado de una forma u otra. Entonces, en la medida Te que... pongo un paréntesis. Eso está muy bueno para aquellos papás que piensan que meterlo a estudiar un instrumento es una tarea sumamente solitaria. Y Ah, está no, buenísimo lo que acabas de decir, porque nada más lejos de la realidad. absolutamente. Mm. Entonces, en esas experiencias sociales de convivencia y de relación con el otro, uno tiene, es una gran oportunidad y es un ambiente muy potable para aprender a convivir y a tener ese feedback con el otro. Eh, Hacer música, o sea, tener una práctica en conjunto, al nivel que sea. Podemos hablar en la primera clase cuando tocamos las palmas y el profe dice, ustedes ponen la palma en 1 y yo digo 2. Entonces, 1, 2, 1, 2. Es muy simple o agarras algún objeto, no sé si se ve. Entonces, bueno, cuando el objeto me caiga en la mano, ustedes aplauden. Pa, pa. De esa forma, Como en el jardín de infantes. Mm. absolutamente, porque
lo importante no es el ejercicio, lo importante es lo que pasa dentro de la cabeza de quien lo está viviendo. O sea, esa capacidad de, ok, yo voy a tocar las palmas, no cuando yo quiera, sino pero cuando él quiera, no, tampoco. Hay un elemento exterior que es el que decide, hay un elemento colectivo que es el que decide. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, esa experiencia en sociedad, es un marco muy, muy, muy potable, como dije recién, para que entiendan que todos tenemos un valor, que todos tenemos un lugar. Y en la medida que yo dé mi mejor versión para ayudar a los otros a ser mejores, salgo ganando porque es el mejor ejercicio. Yo aporto 1 y yo recibo 15, 20, 30. La cantidad de colegas que tenga del otro lado, la cantidad de compañeros que tenga. Porque en la medida que todos hagan ese mismo trabajo y todos se esfuercen yo voy a ser un pilar para que el que está al lado suene mejor, toque mejor. Entonces uno entiende su lugar, a veces en casa, en la familia, en el salón de clases, en cualquier grupo, todos tenemos un rol. Es muy interesante cuando uno ve un grupo de nenes en un jardín, en una plaza, familias juntas, naturalmente cada quien va ocupando un rol. En la familia pasa. Yo en mi familia, o sea, entre mi esposa y yo, cada uno tiene un rol que se va dando naturalmente. Ella hace cosas en la que es absolutamente, en casi todas es mejor, pero es para otra charla. Ella hace cosas, pero hay cosas que ella no hace, que yo sí puedo hacer, entonces juntos colaboramos. Entonces, ese equilibrio, ese balance, algunos lo tenemos en casa, otros lo tienen, y lo tenemos en el trabajo, que también te da en ambientes laborales y lo que sea. La música da un marco muy potable para que los chicos lo experimenten por primera vez, lo que es aportar. Ok, aquí voy yo. Y también me da ese domo de seguridad de, ok, me siento nervioso, no me siento bien, voy a tocar. Y tienes a alguien al lado que te dice, con palabras o sin palabras, con palabras o con acciones, toca tranquilo, que yo estoy contigo. Toca que vamos juntos. Y si me equivoco, yo te espero. Tengo esa flexibilidad. Cuando ahí me tomo el atrevimiento de hacer una autorreferencia, pero en mi momento de trabajar con jóvenes fagotistas en un programa de orquestas juveniles en la provincia de Buenos Aires, yo tenía el sistema de los hermanos mayores. Entonces, el hermano mayor era el que tenía un poquito más de tiempo, que se ocupaba que su hermanito menor esté cubierto con el sonido. Entonces, si había un hermanito menor que tenía dudas en algo, venía el hermano mayor, se paraba al lado y era tremendo porque entendían el rol. Ellos no estaban tocando para tocarle encima y demostrarle, mira lo bien que me sale. No, ellos estaban ahí, tocaban a media máquina y cuando percibían que el otro algo iba mal, saltaba. Yo ganaba por todo lado, porque ganaba en el hermano menor, porque tenía alguien, un par, no un profesor, no este tipo tiene barba y es viejo, y no. Tenían alguien que era posiblemente hasta más joven. Llegué a tener alumnos de 15, 14 años con hermanos mayores de 11, de 10, porque tenían más tiempo tocando fagot, porque los bebés del fagot eran los que estaban empezando. Claro. Entonces, aceptar que hay alguien que te está tomando de la mano es muy importante, porque muchas veces las personas no aceptan que los ayuden. Entonces, estás aceptando que hay alguien que está, pero no es para mal, es un respaldo. Entonces, se sienten valientes, se atreven. Total. Y era increíble el efecto que tenía eso, tanto en el grupo, en la convivencia, como en el desarrollo del hermano menor. Y el hermano mayor ejercitaba muchas cosas, estaba atento, estaba pendiente, cuidaba con su sonido. Recuerdo que era una frase, tienes que protegerlo con tu sonido, tienes que cubrirlo con tu sonido, tienes que siempre estar ahí. Y tengo fotos, aquí tengo lo que fue una yerbera que
fue evolucionando a ser portalápices ahora, y tiene fotos, y hay una foto muy bonita que hay una nenita muy chiquitita sentada en una sillita adaptada para ella, y dos nenitas tan chiquitas como ella, paraditas de los costados, tocando, pero ellos no tocaban más fuerte que la más chiquita. Ellos simplemente estaban ahí, entendían su rol. Entonces, ese equilibrio les sirve en la vida para cuando les toque viajar de copiloto. No todos tienen el volante en la mano. A veces te toca poner la música. A veces te toca ir atrás y no controlas la música ni el camino. Y ese momento también es importante y también hay que disfrutarlo. Obviamente, uno no ve el paralelismo en el momento que está viviendo la experiencia, pero queda. Pero la capacidad de ubicarse queda. Y la música tiene eso, aunque no sean músicos, aunque la vida los lleve a ser locutoras en un programa de radio, presentadoras. Desconozco tu rol, no quiero decir la palabra equivocada, pero aunque pase eso, aunque después sean maestras, aunque después sean bomberos, aunque después sea lo que sea, esa experiencia les va a dar herramientas para poder solucionar situaciones en el futuro. Total, total. ¿Y cómo hacemos, o sea, cómo pueden hacer los padres para empezar, ¿no? Porque vos decís, bueno, está fantástico todo esto, ¿no? Pero yo no vengo de una familia de músicos, la verdad que nadie nunca se me ocurrió tocar nada. A mí, por decir, me gusta un instrumento, qué sé yo, por ahí el piano, sí, pero no me voy a comprar un piano. ¿Cómo podemos hacer o cómo pueden hacer los papás para decir, bueno, empezamos con una, aunque sea estimulación musical? ¿Cómo podemos hacer? Estén abiertos, escuchen música, Variada. tengan una recomendación. Vamos a escuchar, ahora que todo es digital y todo está en todo lado, bueno, agarren una lista de reproducción al azar, caiga lo que caiga. ¿Va a caer música buena? Seguro. ¿Va a caer música hecha con no la mejor intención? Bueno, lo vas a ir depurando. Pero también es parte de abrir la tranquera y salir. Cuando sales te encuentras con todo. Bueno, como papás hay que tratar de anticipar ciertos movimientos, no por control absoluto de las decisiones del otro, pero sí por generar un ambiente potable en cuanto a lo que se puede consumir o no. Pero pongan música, escuchen música, pero no música que quede de fondo y después nadie lo escucha y lo escucha el inconsciente. Así como se puede dedicar unos minutos a leer un libro, vamos a leer un libro, bueno, vamos a escuchar algo nuevo hoy. Eso es un muy lindo juego. Y un poco por accidente, conozco casos, colegas, que han transitado su vida en la música y la siguen transitando y tienen carreras fantásticas, llegaron a la música un poco por accidente. Me tomo un segundo para citar una querida amiga que ella le gustaba el oboe y se compró un cassette. En esa época había cassette. Los chicos que vean esto, los cassettes, antes la música era un cassette. ¿Qué será? ¿Qué será el cassette? Allá con los dinosaurios existía. Claro. En esa época, el cassette tenía un concierto de oboe, el concierto de oboe de Mozart, y ella le gustaba. Pero ella tenía que darlo vuelta para que vuelva el cassette a donde tenía que volver. Y atrás estaba el concierto para fagot de Mozart de fagot. Entonces, lo tuvo que escuchar. Creo que para no darle, claro, sino que lo de vuelta y lo escuchó. El lado B. Y de repente, ¡epa! ¿Y esto? Yo no sabía que existía. Y es fagotista, excelente fagotista, pedagoga, maestra, persona, la adoro con todo mi corazón. Y su introducción a lo que fue uno de los pilares de su formación, tanto musical como persona, fue medio por accidente, fue porque se atrevió a dar vuelta a un cassette y escuchar una música que no quería escuchar en ese momento. Mira. Entonces, una recomendación a los padres, de manera lúdica. Sí, escuchen música nueva, escuchen música rara, escuchen música, ¿sabes qué? Compositores, autores,
No tiene que ser música académica, puede ser música folclórica, puede Total. ser, puede ser música de otras culturas. Y te sumo algo más. Hoy en día que gracias a que uno tiene el mundo en la mano, ¿no? A través del celular, decir, bueno, a ver, y ponernos a jugar también, decir, bueno, a ver, esta canción sí, buscarla, ¿no? A ver cuál es, quién es el intérprete, pero a ver qué instrumentos también tiene. ¿Mm? Y descubrir, porque me ha pasado a mí de descubrir instrumentos que no sabía qué era, ¿no? Y descubrir incluso cómo están hechos, ¿no? ¿Mm? Y terminamos hablando con mi hija, va a cumplir 5, y que le daba pena enterarse que el charanguito era de una mulita. Ese pobre mulita, pero bueno, era un instrumento. Entonces, eh, empezar y como dijiste vos, abrir la tranquera muchas veces a mí me pasa que pongo la radio para que se escuche la música y me quedo en las letras y digo, qué horror y cambio. Y ahí, empezar a ser consciente de esos sonidos y qué es lo que le vamos mostrando. Si en lugar de ponerle un dibujito le ponemos, no sé, no digo que le pongamos un concierto, pero hay un montón de juegos incluso en YouTube. Decir, bueno, reconozcamos el instrumento y a ver si es de cuerdas o si es de vientos, ¿no? Empezar siempre desde lo lúdico es ¿Mm? también, primero que los entretiene a los chicos, después que los enseña y después decir, bueno, a ver, esto puede estar bueno. Y empezar de a poquito y ya te digo, no que salgamos ya a comprar un instrumento, pero lo que sí podemos hacer es empezar a poner esa música y abrir la puerta, como decís vos, a otras cosas. Poner un tango, poner una salsa, poner, no sé, música oriental, que tiene los mismos instrumentos occidentales, pero se tocan distinto. Entonces vos decís, ¿esto es un violín? Sí. Poner una canción típica china y suena distinto. Entonces, empezar desde lo más sencillo que tenemos en casa hoy, optimizar esos recursos que ya están. Totalmente. Y vuelvo al punto donde tu hermano tocaba samba que no le gustaba, pero es rockero. Sí. Es importante esa parte porque les hace tomar decisiones informadas. Entonces van a consumir música no por pertenecer a un grupo, sino porque realmente están viendo qué hay ahí. Muchas veces la música pasa a ser una marca de identidad de un grupo y los chicos y los adolescentes quieren pertenecer a un grupo. Adolescencia y a pleno, sí. Entonces, la música representa una subcultura a la que ellos, muchos, dicen, ahora yo pertenezco a esto. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Cuál es el mensaje? No lo sé, pero yo quiero pertenecer ahí. Pero es esa necesidad de pertenecer. Conocer, tener la capacidad de decir, ya va, quiero pertenecer, sí, me gusta mucho vestirme de este color. Pero ¿sabes qué? La música no está buena porque en casa los domingos se escucha folclore, los sábados se escucha tango, no sé, ese tipo de cosas. Yo recuerdo con mucho cariño mi papá, que no es músico, él ponía música siempre. Y los domingos o los sábados, los fines de semana, cuando él estaba en casa, en la semana él trabajaba, no sé, 25 horas al día, este, ponía música, ponía música y hasta hacíamos de eso un chiste familiar. Cuando llegaba mi papá y se ponía frente al equipo de música, estoy hablando de cassette y de disco y evolucionó a CD. Y había una colección de música, pero de compilados de cosas, este, y sonaban cosas. Entonces yo sabía que los domingos se comía sopa y se escuchaba música llanera, música tradicional de un pueblo o de una región en Venezuela. Entonces, es muy interesante cuando uno, por eso digo, hay muchas cosas que se dan queriendo y a veces sin querer, porque yo no sé si papá lo hizo con esa intención. A él le gustaba la música, él siempre le gustó la música, él siempre buscó exponernos a cuestiones musicales, pero bueno, ninguno de los miembros de la familia, aparte de que me tocó a mí ser el bicho raro, fue músico. Claro. Entonces, de hecho, la talentosa de la familia en la música era mi hermana al principio. Yo no. Ella estaba en el coro de la escuela, yo no. Ella fue primero a la escuela de música y yo casi quedé envidioso, fui. Entonces, hay
hay muchas cosas que se dan premeditadamente, muchas cosas que se dan por accidente, pero lo importante es poder estar atento y saber leer la situación, en qué momento acompañar pasivamente, estoy inventando ese término, yo no sé si existe, o acompañar activamente. Total, sí. Porque a veces uno necesita un acompañamiento pasivo que te permitan existir. Y a Total, veces viene bien un acompañamiento más activo. total. Mira, quiero hacerte otra pregunta, pero me trajiste una anécdota de mi vida. El primer instrumento que a mí me compran, creo que es a los 8 años, un órgano eléctrico, un Casio, un pianito, de esos chiquitos, que era más lo que hacía ruido y jugaba con los Sí. ruiditos que otra cosa, porque no. Pero como mis papás lo consideraron como que era un instrumento de juguete, aunque era uno de verdad, nunca fui a aprender. ¿No? Entonces yo me quedé haciendo ruiditos y tiqui, 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 y quedó ahí. Ahora, cuando yo tenía 12, 13, que dije, quiero tocar la batería, me puse las pilas y era una dedicación y era algo que, en esto que vos decías, el acompañamiento pasivo y activo, ¿no? Yo le dedicaba hora y media por día a practicar, pero sumamente rigurosa. Creo que, no sé, creo que recién en la facultad volví a ser así de rigurosa con mi vida. Nunca después fui así de rigurosa, pero porque me gustaba, porque me hacía latir el corazón, porque quería perfeccionarme, porque... Y llegué a tener, no sé, al año, alumnos. O sea, los que mi profesor no quería enseñarle porque eran más chiquitos, y yo tenía 12, yo terminé teniendo alumnos. Entonces, y en eso, ¿no? De decir, mis papás acompañaron, y ahí está, en eso, en tener ese timing, de dejar, cuando decís, bueno, está progresando, está teniendo, está evolucionando y necesita ese espacio, y me habían acondicionado todo un lugar en el rincón de la casa, y bueno, hace ruido ahí, ¿no? Y entender a medida de que vos lo vas viendo y lo vas acompañando, qué cosas activas puedes hacer. En este caso, en esta historia, si bueno, mis papás me condicionaron un lugar y si bueno, acá necesitas ahí tener el espacio para la batería, bueno, acá es tu sala de música. Y la parte pasiva es decir, bueno, 1 hora y media al día, sí, bueno, me la tengo que fumar, de toco, 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 me la tengo que fumar y es de este lado, pero eso es tener ese timing y que lo lográs estando, ¿no? Estando y viendo cómo tu hijo va desarrollando día a día y que literal puede llegar a ser día a día. No es una frase armada, el día a día que vos decís, ayer no le salía y hoy está haciendo esto y ayer eran ruidos sin sentido y hoy ya detecto yo una melodía e incluso hasta mi oído dice, che, esto ahí sonó mal, ¿no? Vos como docente seguramente también te habrá visto ver lo opuesto, ver alumnos a los cuales la familia no acompaña y eso también se ve. Eso Sí. también se vuelca, ¿no? Al hecho de tocar, porque también todo este acompañamiento, que ya te digo, no es un aprendizaje individual. O sea, esto, ¿qué se ve cuando te das cuenta de que no hay un acompañamiento familiar? Em, ¿O cómo lo si, notás, no? si hay un ambiente potable, si hay un ambiente lindo, el grupo de pertenencia pasa a ser ese grupito de los compañeritos del instrumento o los compañeritos de la escuela de música. Porque somos seres sociales, necesitamos ese contacto social. Entonces, cuando una relación no está funcionando, están quedando conexiones disponibles para desarrollar con alguien más. Entonces, cuando no hay un acompañamiento familiar y está bien aceitado lo que sería el sistema que uno tiene, sea la escuela, la academia de música, sea lo que sea, y hay cuestiones que se dan medio por accidente, si eso está bien aceitado, el grupo de pertenencia pasa a ser eso. Entonces, estoy pensando específicamente en 2 alumnos que tuve en un rango de tiempo, que a ellos les gustaba ser el fagotista. No estudiaban nada, no practicaban, pero siempre estaban en todas, eran los que estaban ahí siempre, porque les gustaba, ellos querían pertenecer.
Tenía situaciones familiares que por ahí le decían, bueno, te vas a la academia de música, te vas a la escuela de música porque es el lugar donde tienes que estar, anda a aprender. Que también es una actitud que muchos padres tienen porque tampoco es con mala intención, es que nos metieron en la cabeza que, ¿dónde vas a aprender? Llévalo a un lugar para que aprenda. No hay, y es es el proceso del alumno. O sea, vaya, llévalo y que aprenda, es problema de él. No, como tú bien dijiste, toda la familia está involucrada, a veces de forma más activa que de otras formas, pero estamos todos. Cuando, cuando charlabas esto, de la familia y todo esto recién, se me vino a la mente un concepto que es válido y que es real en educación y que se usa mucho, o yo lo usaba mucho, que es el error constructivo. Dejar que se equivoque y ok, te equivocaste, vamos a explorar esa equivocación. La equivocación nos permite a entender el límite. Entonces nosotros tenemos que descubrir los límites para saber cuál es el marco que nosotros tenemos para poder ser libres, para movernos libres. Entonces, cuando una familia escucha que está el niño pegándole palo a una batería hora y media todos los días, explorando ese límite, y la familia dice, bueno, aguantemos esta media hora porque sirve, en algún momento esos palos se convierten en algo coherente, algo que tiene sentido. Pero ese es el premio al esfuerzo anterior. No va a sonar lindo de primera. Entonces, creo que volviendo y volviendo y volviendo a varias intervenciones, es eso, los roles van mutando, los roles van cambiando y muchas veces por accidente o no, queriendo o no, uno va cambiando en dónde está con relación a el chico o el alumno, lo pongo en genérico, alumno, estudiante, lo que sea. Es eso. Cuando tienen acompañamiento funcionan de una manera, cuando no tienen acompañamiento lo buscan en otro lado. Lo interesante, y esto es algo que yo aplico en mi vida, uno como papá, uno tiene que conseguir que el segundo anillo de contención familiar también uno sepa quién es. Entonces, si no está contenido en casa y confías y sabes que en la escuela de música es un ambiente potable, bueno, lo vas a dejar ahí, lo tienes que dejar ahí. Si no te quedó otra, hermano, tienes que hacerlo. Por suerte tienes ese segundo anillo de contención. El problema es cuando ese segundo anillo de contención no sabes quién es, no sabes qué hace. Entonces el chico viene con un estuche cerrado que nunca sabes qué hizo en la escuela de música, nunca sabes, nunca participaste, nunca fuiste a su recital, a su concierto, a su cosa, y después pasan 2 años, 3 años, y resulta ser que lo que tiene es un grupo de personas que no edifican y que no son positivas para el desarrollo de un adolescente o de un joven, de un niño, de un adulto, de lo que sea. Entonces, ahí es donde es importante el tema de la familia, ser sensibles a eso. Total. Y buscar la manera de generar ese segundo anillo de contención. Yo he tenido la oportunidad de ver procesos formativos de muchos chicos y conozco casos de familias que interrumpieron vacaciones familiares porque había una actividad especial de Fagor. La familia entera paró las vacaciones. ¿Y por qué? Porque teníamos esta clase especial. Y tu papá en la casa del campo con mis hermanos. ¿Y tú con quién te viniste? Con mi mamá solo porque teníamos ensayo. Ese nivel de compromiso se da, creo yo, cuando el chico se siente contenido, se siente animado, se siente parte de una cadena más larga que puede tirar cosas muy fuertes. Porque en el momento que no se sienta útil, que no se sienta que aporta, él va a decir, y me quedo en la playa. Claro. ¿Y qué más da? O sea, no sé, si la clase es a las 4, llego a las 3:59.
Pero si ellos entienden, la clase es a las 4, no, están todos desde las 2 de la tarde dando vueltas, lo viví. Tenía 6, 7 alumnos alrededor, porque se generaba eso. Y hoy en día tengo la fortuna de verlos hoy en un ambiente profesional, ya están grandes, ya son adultos, ya somos colegas en algunos casos. Y nada, es muy gratificante cuando pudiste ser testigo de eso. Porque yo estuve ahí brindando información, Claro. pero el proceso fue absolutamente de aprendizaje de parte de ellos, y ellos estuvieron listos, ellos tomaron la opción, y en conjunto o no con la familia, a mí me tocó ejercer un rol, y bueno, y funcionó. ¿Funcionó con todos? No. No. ¿Son todos músicos? No. Pero eh, la música permite eso, permite Total. esa libertad. Y que ¿Vas a ser músico? se Sí, incorporen claro. esas habilidades que se desarrollaron a través Sí. de la música de un instrumento. Mira, Cierro. sí. ¿Tienes dinero? Compras un instrumento. ¿Heredaste una guitarra vieja? Te funciona. ¿No tienes dinero? Canta. Total. Sí. Silba. Total. Sí. Canta. El niño canta feo. ¿Y quién no canta feo al principio? Total. Entonces ya está. No, porque el mito del oído. Ay, el mito del oído. Dios mío. Esa No, es una- que no tiene buen oído. Señores, Esa es una pregunta que me quedó ahí, sí. el mito del oído. Si tú levantas el teléfono y cuando hablas con tu mamá, tú sabes que te va a retar por cómo está hablando, tienes buen oído, hermano. Está buena esa. Está buena. Sí. Claro, porque ¿qué está haciendo el oído? Captando información y la procesas. Si no la quieres procesar, la información entra y sale. Total. Entonces, no es tener oído o no, a menos que tengas realmente una deficiencia en tal, que puede pasar. Pero en la medida que puedas escuchar, que puedas hablar por teléfono, si le pones onda, podés tocar, podés cantar. Obviamente, a la persona que nunca manejó se le va a apagar el auto porque no sabe cómo manejar el embrague. Pero también a las personas muy experimentadas, cuando cambian de auto, también se les puede apagar. Absolutamente. Entonces, permitirle al chico que se le apague todas las veces que sea necesario. No es cuando acompañemos a un chico en un proceso de eso, ni lo pongamos en un pedestal y digamos, ahora vas a cantar en todas las fiestas familiares porque eres el cantante de la familia. No. Que viva su proceso. ¿Quiere cantar? Canta. ¿No quiere cantar? Ya está. Ya va a querer. Total. No obliguemos a nadie, porque si no, la relación con la música pasa a ser de compromiso, pasa a ser de obligación, pasa a ser un sacrificio. Sí. Y lo los mismo, chicos, lo mismo pasa con los deportes, también. Exactamente. Entonces, la relación de un chico chiquito con eso tiene que ser una relación amorosa. No digo que no se ponga estricta en algún momento, porque la disciplina es importante y las rutinas se respetan. Que no se entienda que somos todos unos hippies que tocamos cuando queremos y solo cuando estamos contentos. No. Pero sí, cuando estamos en ese proceso de exposición y de conocernos, dejar que sea libre. Una vez que venga, vas enmarcando las cosas, vas encuadrando cosas. Total. Carlos, Dime. se nos Sí, se nos acabó el tiempo. Mira, viste que tenías miedo, que las notas, que no iba a alcanzar y no sé qué, como agua. Pero no, te agradezco muchísimo esto de habernos iluminado a los papás en todas las cosas. O sea, uno por ahí a veces proyecta, dice, y desde la ignorancia dice, bueno, debe ser difícil, no se puede, ¿qué tengo que comprar? ¿Cómo hago? ¿Lo mando a una escuela de música? No, y empieza mucho más temprano, mucho más en casa, mucho más con lo propio, y poder ver esto que nos has explicado, todo lo que se puede aprender, desarrollar, acompañar, evaluar esos procesos y estar. Y también algo que se da en esto, que es conectarnos padres e hijos, ¿no? Encontrar ese tiempo de valor, ese tiempo de calidad, poder acompañar esto, ¿no? Lo mismo, acompañar la frustración, pero también cuando me sale, ¿no? Porque si, papá,
practiqué 2 horas y ahora ya lo sé hacer no sé, por decirte algo que es totalmente ignorante, ¿no? Este fa sostenido. ¡Ay, mira qué bueno! ¿No? Y aprender a festejar y conectar, porque me pasaba a mí también, ¿no? Decía, mira, logré sacar una canción nueva, y mi mamá me miraba, qué bueno, y no sabía ni qué canción era, ni qué ruido era lo que estaba haciendo, pero yo le contaba. Entonces, todo acompañar lo bueno, acompañar lo malo, y termina siendo algo que nos permite desarrollar un montón de cosas. Entonces, frente a la inmediatez y tanta tecnología y tanto que va tan rápido, la música nos permite frenar y vincularnos. Y una que me quedó para después, que después la seguiremos charlando, es el valor del silencio también, que es súper importante en estos tiempos de que yo quiero que se escuche mi voz, ¿no? Aprender el valor del silencio también te lo permite los instrumentos. En esto que vos hablabas de la orquesta y que cada uno, y dar uno para que el resto también brille, es muy de la familia y es muy valioso. Pero tengo una sola hora de programa, lamentablemente. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias por el espacio. Espero que haya servido de algo y que sea el puntapié inicial en muchos procesos de activar la mente para las personas que Para puedan los padres, escuchar. sobre todo. Sí, a los padres. Un saludo a tu audiencia y a tu equipo y a ti. Y bueno, seguiremos en contacto y escuchen mucha música. Es lo único que puedo decir. Totalmente. Muchísimas gracias, Carlos. Nos estamos viendo. Hasta siempre. Y a todos ustedes los invito a que pasen por el portal de cadafamiliasumundo.com, el portal de orientación familiar que hacemos entre todos. Ahí van a encontrar mucha más información sobre la orientación familiar. Cómo trabajamos a la medida de cada familia, porque la asesoría especializada es a la medida de cada familia, porque cada grupo es único y necesita herramientas y estrategias aptas para esa familia en particular. Trabajamos también en instituciones educativas, escuelas, clínicas, hospitales, instituciones médicas, legales, religiosas. Hay notas de distintos profesionales sobre distintos temas. Damos cursos, charlas, talleres, escuelas para padres, mucha información acerca de cómo es una familia y cómo se puede ayudar a la familia a ser cada día mejor. La van a encontrar ahí en cadafamiliasumundo.com. Les agradezco por estar todos los martes acá, por compartir, por hablar, por seguir comentando, seguir esta conversación a través de todos los comentarios, y sigamos ayudando a las familias a que cada día seamos mejor. Vamos a construir un país mejor, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.